Cómo hacer ropa. Aprender los principios básicos. Aprende las diferentes herramientas que necesitarás. Hacer ropa requiere de una serie de diferentes herramientas de costura tanto para hacer patrones como para medir estos últimos con la finalidad de asegurarte de que la prenda esté a la medida. Necesitarás conocer cada tipo de herramienta y saber cómo usarla. Al principio, manejar las herramientas será complicado. Pero con la práctica, se volverá más sencillo. La plancha y la tabla de planchar. No hay problema si utilizas la plancha que ya tienes en casa. Pero a la larga probablemente debas invertir en una de mayor calidad. Deberás usar la plancha para ejercer presión sobre la prenda a medida que la coses con la finalidad de asegurarte de que las costuras se mantengan abiertas de la manera correcta. Descosedor. Necesitarás esta herramienta para arrancar cualquier puntada errónea que hayas hecho. Tiza. Te servirá para marcar la tela de modo que sepas dónde coser y cortar. Un par de tijeras afiladas y de buena calidad que utilices únicamente para cortar ropa. De lo contrario, perderán su filo con mayor rapidez y pueden dañar o deshilachar la tela. Papel de calco para diseñar los patrones y modificarlos a medida que coses. Reglas para diseñar y medir mientras elaboras la prenda. Tanto en la etapa de diseño como en la de costura. Cinta de costurera. Se necesita de preferencia una que sea flexible. Esta cinta te servirá para tomar medidas y realizar los ajustes necesarios. Alfileres para sujetar la tela en su lugar antes de comenzar a coser. Debes usarlos solo con moderación, ya que pueden deformar la tela con la que trabajes. Consigue una máquina de coser. Básicamente, existen dos tipos de máquinas de coser. Las que son de uso doméstico y las que son de uso industrial. Ambas categorías tienen sus pros y sus contras. De manera que te tomará un tiempo decidir cuál será mejor de acuerdo a tus necesidades. Las máquinas de coser domésticas tienden a ser más portátiles y versátiles. Por lo general, cuentan con una variedad de tipos de puntadas. Sin embargo, no funcionan tan bien en términos de velocidad y potencia. Además tienen un desempeño bajo en los trabajos con tela pesada. Las máquinas de coser industriales son mucho más potentes y rápidas. Pero solo tienden a realizar un solo tipo de puntada. Como un punto cadena recto. Son muy buenas en un solo tipo de puntada. Pero no son muy versátiles. También suelen ocupar más espacio. Conoce las partes de la máquina de coser. Con suerte, la máquina de coser vendrá con un manual de instrucciones que te indique la dirección en la que girará la bobina y dónde se deberá colocar. Sin embargo, necesitarás conocer por lo menos los componentes básicos de la máquina antes de poder hacer diseños divertidos. El soporte de la bobina sostiene a esta última, con el hilo dentro, y controla la dirección del hilo mientras pasa a través de la máquina de coser. Dependiendo del tipo de máquina que tengas, el soporte de la bobina podría ser horizontal o vertical. Básicamente, la bobina es un uso en el que se enrolla el hilo. Debes enrollar el hilo en la bobina y luego colocarla en la caja, la cual se encuentra debajo de la placa de la aguja. La máquina de coser también tiene diferentes ajustes de puntada para ayudarte a determinar la longitud de cada una de ellas. La cantidad de tensión necesaria para asegurarte de que las puntadas estén correctamente hechas. Además de los diferentes tipos de puntada. En caso de que tengas el tipo de máquina de coser que hace diferentes tipos de ellas. La palanca tira hilo controla la tensión del hilo. Si la tensión no se encuentra en el nivel adecuado, el hilo se enredará, lo cual atascará la máquina de coser.
Puedes preguntar en un taller de costura cercano si se imparte alguna clase o si conocen de alguien dispuesto a ayudarte a ajustar tu máquina de coser. O puedes pedírselo a un familiar o a un amigo experimentado. Comienza con algo simple. Si recién comienzas en la elaboración de ropa, debes hacerlo con diseños simples. De lo contrario, podrías frustrarte rápidamente y abandonar la tarea. Es mejor comenzar con faldas, porque son más fáciles de hacer que un traje de 3 piezas y no es necesario tomar muchas medidas. Al comenzar, evita hacer ropa con botones o cremalleras. Haz delantales o pijamas con bandas elásticas. Una vez que hayas dominado las herramientas y tu máquina de coser, puedes comenzar a hacer modelos más avanzados. Haz prendas de prueba. La mejor manera de elaborar una pieza final de la mejor calidad posible es realizar previamente pruebas de modo que puedas ajustar el diseño y realizar algunas modificaciones para que puedan encajar. Podrías usar retazos de la misma tela que la prenda final. Toma las medidas adecuadas y necesarias para hacer un patrón. Incluso si vas a hacer ropa a partir de un patrón que conseguiste en una tienda en lugar de crear uno por tu cuenta, aún necesitarás tomar las medidas de modo que la ropa te quede a la perfección cuando hayas terminado. En el caso de los pantalones, necesitarás las siguientes medidas: la cintura, la cadera, la entrepierna y la longitud de toda una pierna desde la cintura hasta el piso. En el caso de los shorts, utiliza las medidas que hiciste para los pantalones, acortando únicamente la longitud de estos hasta la talla deseada. En el caso de las camisetas, necesitarás tomar las siguientes medidas: la del cuello, la del pecho, la del ancho de los hombros, la longitud del brazo, la longitud de la sisa y el largo de la camiseta. En el caso de las faldas, simplemente necesitas las medidas de la cintura y de la cadera. La longitud y amplitud de la falda variará dependiendo del modelo que quieras hacer. Elegir un patrón. Crea un patrón. Bosqueja un patrón para la prenda utilizando las medidas que tomaste. Usa una prenda similar como una guía para el diseño y la disposición del patrón apropiados. Hay muchos lugares buenos donde podrás encontrar ideas para crear el patrón. Las tiendas de segunda mano y los talleres de costura generalmente tienen varios patrones vintage divertidos, especialmente para los vestidos. Además puedes encontrar patrones sencillos en Internet. Coloca la tela que elegiste sobre una superficie grande y plana, y coloca encima las piezas del patrón. Necesitarás tener mucho cuidado al decidir cómo colocarás las piezas del patrón. Dobla la tela, con los lados rectos mirándose entre sí, haciendo coincidir los orillos el uno con el otro. El orillo es el borde terminado de la tela que evita que ésta se deshilache. Doblarlo de esta manera hará que cortar las piezas dobles del patrón, mangas, piernas, etc., sea más sencillo, así como las piezas grandes y simétricas del mismo. Si tienes grandes piezas de patrón que son simétricas y que pueden doblarse por la mitad. La zona de la espalda de una camisa, por ejemplo, entonces dobla el patrón en el centro y coloca un alfiler en esa parte doblada sobre el borde doblado de la tela. Esto te evitará el esfuerzo al cortar y garantiza un pedazo de tela cortado de forma perfectamente simétrica. Para hacer prendas de vestir que envuelvan el cuerpo, es mejor diseñar las piezas del patrón sobre el sesgo, formando un ángulo de 45 grados con el borde doblado. Para coser una prenda que se estire, coloca las piezas del patrón formando un ángulo de 90 grados con el borde doblado. Plancha todas las arrugas de la tela.
Debes asegurarte de que la tela no tenga arrugas. Si no, podría arruinar el proyecto final en caso de que éstas hagan que la tela se desalinee. Une las piezas del patrón a la tela usando alfileres. Esto te indicará dónde cortar. Asegúrate de que la tela no tenga arrugas y que las piezas del patrón estén alineadas a ella de la manera correcta. Corta la tela de acuerdo al patrón. Asegúrate de cortar ambas capas de tela. Punto. Retira el patrón de papel de las piezas de tela. Ya estás listo para comenzar a coser. Punto. Coser la ropa. Une las piezas de tela con alfileres a lo largo de los bordes de la costura. Determina qué bordes debes coser y une ambas piezas colocando los alfileres en los bordes de la costura de los lados rectos. Introduce los alfileres en un ángulo de 90 grados desde el borde para que no tengas que retirarlos. Mientras coses, cose las piezas de la tela, un borde a la vez y de un extremo al otro hasta que hayas formado completamente la prenda. Esto tomará tiempo, así que procura ser paciente mientras coses. Si lo arruinas, puedes usar el abridor de costuras. Utiliza la máquina de coser de la manera correcta. Asegúrate de usar la aguja y el hilo correctos. Diferentes tipos de agujas e hilos funcionarán mejor con diferentes tipos de tela. Necesitarás usar técnicas diferentes para coser telas hechas de fibra animal, como la seda, lana o la tela de alpaca. A diferencia de las fibras naturales como algodón o el lino y las sintéticas como el rayón o el poliéster. Guía la tela suavemente a través de la máquina. No la empujes ni la jales, ya que la máquina se encargará de hacerlo por cuenta propia y puedes provocar una obstrucción o arruinar la prenda. Hazle el dobladillo a los bordes de la prenda. Completa la elaboración de la prenda con bordes limpios y acabados. Dobla el borde hacia arriba, con el lado opuesto mirando hacia adentro, de acuerdo con el ancho del dobladillo y presiona el doblez. Dobla el borde presionado hacia arriba una vez más y luego vuelve a ejercer presión. A continuación, cose a lo largo del borde superior doblado del dobladillo. En el interior de la prenda. Dale los toques finales a la prenda. Puedes ponerle ya sea desde botones, elásticos o cremalleras hasta divertidos bordados o puntadas especiales. Cuanto mejor te vuelas en la costura y en la elaboración de tu propia ropa, más creativo puedes ser con los toques finales que quieras agregar. Elaborar diferentes estilos de ropa. Haz faldas. Dado que cada estilo de ropa es un poco distinto, hay algunos puntos clave para cada uno que es bueno recordar al momento de elegir qué prendas quieres hacer y cómo quieres hacerlas. Hay muchos tipos distintos de faldas que puedes escoger. Falda evasé, falda plato, falda acampanada, falda fruncida, maxi falda, falda de tubo, falda plisada, etc. Necesitarás decidir qué falda quieres hacer. El modelo más básico de falda que puedes hacer es una tipo tubo, la cual requiere de una banda elástica y la tela. Una que sea elástica. Puedes hacerla en aproximadamente 1 hora y usarla es divertido, cómodo y sencillo. El orden general para coser una falda es el siguiente. Costuras laterales, frontales y traseras. La cremallera o el tipo de cierre que usarás. La pretina y el dobladillo. Elige un patrón halagador para los pantalones. Dado que los pantalones son sumamente versátiles y pueden hacerse con casi cualquier tipo de tela, son un excelente proyecto una vez que hayas dominado los principios básicos. Puedes hacerlos con más facilidad poniéndoles una pretina o podrías hacerlo más complicado utilizando una cremallera, botones y pretinas. El orden general para coser un par de jeans u otro tipo de pantalones es bolsillos.
Costuras laterales, frontales y traseras. Cremallera o el tipo de cierre que usarás. La pretina y el dobladillo. Vestidos. Como te hemos dicho, hay cientos de tipos diferentes de vestidos que pueden hacerse. Desde los cortos hasta los vestidos largos y de gala. Los vestidos pueden ser más complicados de hacer que una falda. Así que deberás abstenerte de su elaboración hasta que hayas dominado los principios básicos. El orden general en el que deberás coser un vestido es: la entretela, las sombreras, la parte superior del vestido exceptuando el dobladillo, la parte inferior, las costuras laterales, traseras y frontales. Luego une la parte inferior a la superior por la cintura. Coloca una cremallera u ojales y, por último, haz el dobladillo. Camisetas. Si bien es divertido hacer camisetas, estas pueden ser un poco más complicadas, ya que necesitarás hacer los botones y la costura en curvas, puesto que vas a coser a lo largo de las líneas formadas por el cuello y los hombros. También deberás lidiar con más piezas que deberás unir. El tipo más fácil de camiseta que puedes hacer es una con puntadas simples y sin botones ni bolsillos. El orden general en el que deberás coser una camiseta o una chaqueta es: la entretela, las sombreras, la cremallera o los ojales, las costuras para los hombros, las costuras laterales, las del cuello y las del borde frontal, la sisa, las mangas y el dobladillo. Chaquetas. Las chaquetas y los abrigos son unos de los proyectos para hacer ropa más complicados que hay. Son algo que debes postergar hasta que hayas adquirido una gran cantidad de experiencia, ya que incluyen botones y bolsillos. Se trabajan con base en los contornos en lugar de las líneas rectas y el patrón para hacerlas se compone de muchas piezas. El tipo de chaqueta más sencillo es uno que no tenga un forro o que no tenga costuras en las mangas.